Muchas gracias a José por esta estupenda descripción de la relación entre Europa y las posibilidades que hay con América Latina, que por supuesto pues pone la llaga en los puntos cruciales y en los retos que tiene Europa hacia el futuro. Creo que ha sido ciertamente muy ilustrativo esta presentación y será pues objeto de comentarios y de reflexiones a lo largo de nuestro día. Saludo al presidente Enrique García, que ya está con nosotros. Ya aquí lo estábamos esperando muy ansiosamente. Más o menos. Y le ofrezco ahora la palabra a nuestra querida María Emma Mejía, a quien ya la presenté y que seguramente tendrá una presentación muy insinuante, como todo lo que ella siempre hace en estos temas. Muchas gracias a nuestro moderador, Guillermo Fernández de Soto, querido presidente Enrique García, rector Galván, Pedro, y mis colegas de panel, viejos amigas y amigos y compañeros de este seminario. De verdad, es un privilegio cuando uno ha sido embajador de un país latinoamericano, de Colombia, ante el Reino de España, estar aquí, porque este paraninfo de la universidad, este emblemático escenario que tal vez vio debates en sus orígenes sobre el Nuevo Mundo, ¿por qué no pensarlo? Hace 700 años aquí pudieron estar reunidos debatiendo temas de qué era eso que hoy claramente vemos como el relacionamiento entre América Latina y Europa en un momento pocos años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Es evidente que en este tema al que me han invitado a mí a conversar y me hace un poco de gracia, quiero hacer como un juego de palabras porque a mí me corresponde hablar sobre la emergencia de América Latina. Y yo creo que afortunadamente, como bien ha dicho mis antecesores Borrell e Iglesias, no estamos en ninguna emergencia afortunadamente, sino que hoy somos una región emergente que ha hecho las cosas bien. Creo que las hemos hecho bastante bien. Superamos con creces una situación muy compleja y atravesamos uno de nuestros mejores momentos. Yo me permito ser la optimista de este paseo, no sé mi coterráneo Ocampo cómo va a estar hacia América Latina, pero yo creo que estamos en un momento extraordinario y que tal vez esas décadas tan difíciles que supimos atravesar con éxito nos dieron un aprendizaje que hoy hace que seamos un ejemplo, inclusive para Europa, como tú mismo lo decías, Josep. Manejamos las finanzas públicas con prudencia, supo regular sus bancos, atraviesa un momento en que logró construir como una propia fisonomía, que para mí es muy importante, y una perspectiva consensuada que no parecía posible. Enrique lo decía, no parecía posible que nuestra América Latina encontrara esos consensos con diversidades y con polarizaciones tan complejas como la de Brasil y México, y que hoy esté buscando, dijéramos, esa integración en su propia diversidad. Y unas pocas cifras para recordar en qué estamos, con un crecimiento de 3,8 proyectado para este 2013, venimos de 4,3 en el 11, de 3,1 en el 12, de 3,8 para el 13, una tasa de desempleo que según OIT y CEPAL es muy alentadora, en 6,2% para el año 13, bajando 400,000 puestos de trabajo al año, disminuyendo ese desempleo. Es una cifra, una de las mejores de las últimas décadas en América Latina, y en eso que hemos reconocido como nuestra asignatura pendiente, ya lo decía Guillermo y Enrique, el tema de la pobreza y la inequidad, ha sido importante también los avances que hemos hecho en ese campo.
pero creo que todos ustedes y la CAF es consciente y partícipe de muchas de esas soluciones, han visto cómo todos los países, incluyendo desde los emergentes, rentas medias, hasta los más pobres, tal vez en una política asistencialista, pero en una política focalizada en la disminución de esas asimetrías, de esa pobreza, dijéramos, y de esa inequidad, y hemos logrado tal vez en una década, un poquito más de una década, pasar de 44% de pobres a un 30% de pobreza, que es una cifra, si se quiere, alentadora, incluyendo coeficientes de Gini y distribución de ingresos, y casi que pudiendo presentar un buen reporte a Naciones Unidas ahora en los objetivos del milenio para el 2015, particularmente en cobertura educativa, en primera infancia, en muchas de esas metas en las cuales creemos que América Latina, aunque tiene mucha tarea por hacer, y hay una enorme inequidad y carencia de acertada distribución del ingreso, de todas maneras va por el camino correcto. Yo creo que otro de los efectos positivos de ese desarrollo económico es la ampliación de la base de la clase media. Colombia misma, que es un país que tenía dos clases sociales, dijéramos altos y bajos, ha empezado a fortalecer en un 40% durante los últimos 10 años, se ha fortalecido esa clase media en América Latina. Así que diría que en términos generales y de indicadores económicos, América Latina atraviesa un buen momento, pero además desde el punto de vista político, algo que para mí, contrario de ser un defecto, es un enorme activo, ha explorado mecanismos de integración regional en la medida en que ha sido capaz de deponer dependencias como lo hizo de Estados Unidos desde el punto de vista inclusive comercial, a pesar de que sigue siendo nuestro primer socio comercial por región, China compitiéndole ya a Brasil, Argentina, Chile, pero de todas maneras ha logrado innovar tal vez como ninguna otra región en el mundo. Ha logrado innovar en algo que nació en los orígenes, viejos orígenes de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur, ha logrado innovar a mecanismos de integración, evitando esas dependencias y ese respimpolum, dijéramos, esa mirada siempre hacia el norte que tuvimos durante tantas décadas, ahora con mecanismos muy alentadores. Enrique García estuvo hace 4 días, parte de sus dificultades de periplo, de pasar de Cali, Colombia, donde se reunieron, Josep, por la 7ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Es una cosa muy interesante. En solo 2 años, la Alianza del Pacífico ha logrado realizar esas 7 cumbres presidenciales, innovando en algo que es interesante, ¿no? Porque tal vez Moisés Naím es el que decía cuántas veces se tienen que reunir nuestros presidentes en tantas famosas cumbres y alianzas, y esto ha innovado también en esa virtualidad de las reuniones presidenciales. Nace con 4 países hace 2 años, que son Colombia, Perú, México y Chile. Integra en esta 7ª cumbre a Costa Rica y están, dijéramos, en la línea para continuar Panamá y Guatemala, y 6 naciones observadoras que van desde Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Japón. Algo que es alentador porque creo que es un mecanismo de asociación que nace de los tratados de libre comercio. Tienen que tener tratados de libre comercio entre sus países a nivel bilateral, pero que al mismo tiempo permite y obtuvo resultados concretos a muy corto plazo. Cuando uno ve libre movilidad de personas, tanto para empresarios o para ciudadanos y ciudadanas, es muy alentador. Nosotros entrar a México era una absoluta pesadilla, ¿no? Y hoy tenemos una libre movilidad de personas, tenemos esos acuerdos de libre comercio, libertad arancelaria en 90% de nuestros productos internos,
plataforma de movilidad estudiantil y académica como las implementadas por la CEGIP, que hacen muy interesante esa asociación, particularmente entre países como Chile o como Colombia o como México, y se crea un fondo de cooperación y se han reunido hasta el momento 700 empresarios. Creo que en Cali la cifra era abrumadora de empresarios de todas las regiones del mundo. Así que hay también una decisión política de compartir embajadas. Se abre la primera embajada en África conjunta en Ghana y oficinas comerciales conjuntas en Singapur, en Casablanca y en Estambul, que es algo bastante atractivo, si se quiere, y no es solamente intrarregional, sino que tiene un trasfondo que cambia mucho la visión internacional de América Latina, que es la profundización de su relacionamiento con el Asia-Pacífico. Esto no es nuevo en el sentido que Chile tiene una vieja historia con el Asia-Pacífico, lo ha tenido también Perú, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, que era un objetivo que desde el año 87, cuando por primera vez Virgilio Barco tuvo como un frustrado viaje a Corea, se enfermó en el camino, se enfermó en Corea, tuvo que regresar, pero era como esa mirada hacia el Pacífico. Se ve hoy concretada en este tipo de alianza que muestra el dinamismo de una región y la capacidad de pensar y de innovar y de no crucificarse un poquito, como nos lo decía Enrique, sino de buscar alternativas en momentos de crisis mundial que por supuesto le afectan. Y eso no viene solo, y quiero hablar un poco de lo que es lo que fue UNASUR, lo que viene siendo UNASUR y CELAC, y estos bloques regionales que tienen un énfasis evidentemente político en la resolución de crisis y conflictos que se vio claramente, ustedes lo recordarán, en momentos de la crisis y del rompimiento de relaciones entre Ecuador y Colombia o Colombia y Venezuela. Fue muy importante el peso político de UNASUR. Pero también en algo que alguien puede decir ahora, bueno, si ya no está Chávez, si ya no hay esa polarización, dijéramos, y esa ideologización de lo que es UNASUR en una América Latina que se entiende más y se respeta más. No ha habido grandes reacciones contrarias a la alianza de estos 4 países que tienen una ideología, si se quiere, más de centro. No ha habido reacciones, ha habido, por el contrario, receptividad al proceso de integración en estos mecanismos. UNASUR tiene una virtud que se nota menos que la política y son los consejos temáticos, donde se han hecho avances muy importantes. Precisamente en este momento en Caracas está comenzando lo que es el foro sobre soberanía de recursos naturales. Ustedes lo saben, lo hablábamos ahora, la cantera de esos recursos. 5 de los países más biodiversos del mundo, 27% del agua dulce del planeta, 8 millones de kilómetros de bosques, 20% de las reservas mundiales de petróleo, 48% de la producción mundial de soja, de alguna forma nos muestran el enorme peso y la responsabilidad que tendrá Suramérica por preservar esos recursos y por intentar fijar con soberanía una línea en la cual trabajar en un eje para nosotros fundamental, que lo hablaron los presidentes y las presidentas en su última cumbre de UNASUR en Lima, Perú. Pero también el tema de integración física, donde hemos trabajado con, y tal vez es otra de las asignaturas pendientes, el tema de infraestructuras. Se ha trabajado muy constantemente. CAF ha sido partícipe de ese proceso de integración física en lo que se conoce como el COSIPLAN, ese Consejo de Integración, y en el tema de defensa y seguridad, que para mí son esenciales. América Latina era incapaz, y Suramérica incapaz, de poner sobre la mesa las cifras, sus cifras de armamentismo, sus cifras militares, gasto militar suramericano. Suscitó mucho debate el año pasado cuando se hizo pública la primera evaluación,
pero hubo confianza, y medidas de confianza es precisamente lo que necesitamos. Hablar del tema de narcotráfico también es algo que se dio por primera vez en esta Unión de Naciones Suramericanas y en una CELAC que tuvo una reunión interesante con Europa este año, a principios de año, en Santiago de Chile, donde Durão Barroso hablaba algo que tal vez uno presiente que le puede faltar al relacionamiento nuevo que empezamos a tener con el Asia-Pacífico. Aquí Enrique nos lo decía claramente, y es el tema de valores compartidos, de una cultura compartida. Ese es un relacionamiento que no tenemos hoy con el Asia-Pacífico, con ninguno de los países del Asia-Pacífico, y que creo yo, como lo decía Durão Barroso, que somos socios naturales, compartimos valores e intereses comunes, tenemos cultura e historia que nos unen y representamos más de 1.000 millones, cerca de una tercera parte de los Estados miembros de Naciones Unidas y 1/4% del PIB mundial, casi la mitad de los miembros del G20 compartidos. Eso nos ha servido. Yo soy un poco escéptica de los resultados de la alianza, dijéramos, y de la cooperación europea hacia América Latina, pero tendremos un enorme vacío en el ámbito de esos valores y esa cultura compartida, que me parece que es algo en lo que hay que empezar a trabajar y que América Latina siempre lo ha tenido. Yo diría que tal vez en un foro en Sciences Po, también organizado como el acuerdo que ustedes tienen, Enrique, con la Universidad de Alcalá, del TEF Nolte, el profesor de Hamburgo hablaba como de una especie de negligencia mutua. Nos aceptamos, nos queremos, nos buscamos, cooperamos, pero de alguna forma falta una decisión en el tipo de aproximación que produzca mayores beneficios. Yo creo que vamos a entrar en una etapa en nuestra región que para mí es muy interesante, porque ahora con México integrando la Alianza Pacífico en eso que era como esa competencia con Brasil, cuál va a ser el papel, aún con las bajas de crecimiento de Brasil, proyectado de 1%, de todas maneras Brasil es una potencia de enorme peso específico y una de las naciones emergentes más importantes. Entonces tenemos un Perú, una Colombia, donde yo quisiera saludar hoy particularmente lo que es esa gran noticia de la firma del primer acuerdo, que en 4 épocas en que hemos tenido, en que nosotros hemos tenido intentos de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy por primera vez en la historia de estos 50 años de lucha armada en mi país, se logra firmar el acuerdo agrícola. Y eso muestra también cómo esa cooperación, Venezuela, Cuba, sentados a la mesa como testigos, haciendo y ejerciendo discretamente sus buenos oficios, han contribuido a lo que puede ser esta firma de uno de los temas más complejos que puede tener Colombia y lo que dio origen ciertamente a este conflicto armado en nuestro país. Así que uno ve elementos alentadores en momentos en los cuales pues la situación mundial ciertamente es tan difícil. Así que yo dejaría aquí y quisiera ver esa de alguna forma cómo encauzamos esta discusión para mirar en qué forma y si es posible y si es que estamos en un proceso de reacercar estas dos regiones o definitivamente debemos cada uno coger su camino y de alguna forma intentar otras alternativas bien intrarregionales o bien con nuevos sectores y nuevas áreas en las cuales trabajar. Gracias. Muchas gracias, María Emma, por la presentación y ciertamente pues pone en contexto los resultados que América Latina, como ya se había señalado en las diferentes ponencias, tiene, pero lo ha hecho con la claridad
de las cifras que representa nuestra región hoy en día y también por la forma como nos ha contado las propias experiencias de los diferentes procesos que actualmente vive nuestra región, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de los valores compartidos que ella define como el marco de una relación con Europa sobre la que falta construir mucho. Yo quisiera en este momento preguntarle a nuestros colegas de la mesa si quisieran hacer algún comentario sobre las ponencias que aquí se han hecho en la mañana de hoy, y si no, abriríamos pues un espacio para que nuestros asistentes pudieran hacer algunas preguntas muy puntuales. Enrique. Quisiera preguntarle a Enrique, con su experiencia de haber toreado muchas crisis, ¿cómo ves la nuestra? Cuando decís nuestra, decís Europa, no España, ¿verdad? Sí, digamos la europea para que sea más fácil. Yo tengo la impresión de que sí, es cierto, a nosotros nos tocó manejar, me tocó convivir, ya las fui contando de a una, como 18 crisis en los años 90, sobre todo, y el inicio de este siglo. Yo creo que nosotros hicimos hace cuestión de un año una reunión junto con el Banco Interamericano acá en el Banco de España, comparando cómo administró América Latina sus crisis en aquellos tiempos y cuáles son las diferencias que nosotros vemos con Europa. Las crisis nuestras fueron muy serias también. En los años 90 tuvimos todo tipo de crisis. El primer quinquenio fue bueno, cuando empezó la apertura de las economías, y tuvimos luego la crisis, el impacto en el segundo quinquenio de la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasilera, en fin, todo el mundo entró en problemas, pero la salida nuestra siempre tenía este esquema, en términos generales, ¿verdad? Primero podíamos devaluar, cosa que ustedes no pueden. Eso, las crisis con devaluación son crisis con anestesia. Ustedes tienen una crisis sin anestesia. Están haciendo soluciones muy duras sin anestesia y eso cambia mucho el panorama, pero eso fue lo primero. Lo segundo, nosotros también íbamos hacia la búsqueda de los equilibrios fiscales y las políticas monetarias sensatas, pero nos dábamos un cierto plazo que no era necesariamente lograrlo quizá en las velocidades que está aspirando Europa. Pero en tercer lugar, teníamos siempre ayuda, podíamos siempre buscar la forma de resolver el tema del endeudamiento externo. El gran cambio en el ajuste de América Latina se produce en el 90, con el Plan Brady, donde comenzamos a entender algo que nos costó mucho. Yo formé parte del consenso de Cartagena en los mediados de los 80, cuando estaba de canciller del Uruguay. Es que no se podía pagar la deuda a los niveles que teníamos. Y se llegó a una solución inteligente que la propuso Brady, que es negociar con los mercados cuánto valía esa deuda contra activos con mayor seguridad y que el mercado dijera lo que valía. Y así lo resolvimos, con la excepción de la Argentina, que dijo ella lo que valía. Y ahí hubo una negociación también del tema de la deuda. Pero había un capítulo que a nosotros nos ha faltado, que aquí veo que ha faltado, y es que en todos los ajustes que emprendimos en los años 90 y esta década, siempre había un paquete de estímulo al crecimiento. Y lo veíamos sobre la base de los créditos que nos venían de afuera, por supuesto, del Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, el propio Fondo Monetario, y veíamos la manera de estimular el crecimiento a través de dos grandes vías. Uno era financiar infraestructura, con lo cual movíamos la máquina interna, y el otro sistema era dar crédito para que pudieran las empresas no mantener en la dinámica de producción, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Es decir, esto marcó un poco la diferencia con ustedes aquí, con Europa en general, porque yo pienso,
que esta dicotomía que se ha querido encontrar entre ajuste y estímulo, yo creo que en el fondo hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer ajustes, no se puede vivir con los déficits que fueron generándose en las distintas economías, y eso hay que encararlo. Pero tiene que haber una política de crecimiento, porque si no hay política de crecimiento es muy difícil resolver los problemas. Estados Unidos es un buen ejemplo. Empezaron a impulsar el crecimiento con una cantidad de question marks, pero en este momento el déficit fue ajustando, y no porque aumentaran los impuestos o bajaran el gasto, bajó del 7 al 4 en un año. ¿Por qué? Porque se creció la economía. Entonces, la apuesta nuestra en América Latina fue una apuesta de ajuste, pero al mismo tiempo de crecimiento. Yo creo que esa para mí es la gran diferencia que hay hoy en Europa con respecto a lo que fue la crisis tal como la vimos nosotros desde las posiciones en los bancos, que era donde veíamos un poco la cocina por dentro. Eso yo te diría, Josep, que es un poco la gran diferencia, ¿verdad? Ahora parece ser que se están despertando al estímulo al crecimiento, con los créditos que están siendo en este momento pensados para mover a la gente joven, para mover a la gente a los problemas de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que todo eso es muy positivo. Yo hubiera empezado hace rato con esto, hace un par de años. Eso quizá hubiera dado un poco más de rapidez al ajuste. Esto es un poco la respuesta a la diferencia entre lo que fue América Latina y lo que es hoy Europa. Sí, como señala Enrique, la gran diferencia es que ustedes pudieron devaluar o les devaluaron, pero en todo caso ajustaron con el tipo de cambio, y esto es algo que los que estamos en el euro no podemos hacer. Fíjate, yo pienso que la crisis en Europa se ha valorado mal el problema, se ha asimilado a una crisis fiscal. La narrativa dominante es Europa tiene una crisis fiscal, es decir, tiene exceso de gasto público, tiene demasiado déficit. Pero cuando uno mira los datos, yo esa tesis no la compro. Es decir, el problema no es una crisis fiscal. Grecia era un problema fiscal. Sí, Grecia sí que era un típico caso de un país que no había controlado su hacienda pública y tenía un exceso de gasto o una insuficiencia de ingresos. Pero Grecia es el 2% del PIB de la zona euro. O sea, hemos asimilado el problema del 2% al problema del conjunto, porque España no era un problema fiscal, y tampoco lo era Irlanda, y en su conjunto la Unión Europea no tiene un elevado nivel de deuda. La crisis del euro es una crisis de déficit comercial, que es el problema de el déficit comercial escondido detrás del euro de algunos países, en particular España. España no tenía un problema fiscal, pero tenía 10 puntos de déficit comercial, un déficit comercial absolutamente insostenible, que no se hubiera sostenido si no fuera porque estábamos escondidos detrás del euro. El euro fue el manto protector debajo del cual pudimos acumular déficits comerciales que nunca el mercado nos hubiera tolerado si hubiésemos tenido la peseta. Y ahora de lo que se trata es de absorber esa pérdida de competitividad traducida en ese déficit fiscal, y eso es bastante más difícil de lo que parece, sobre todo cuando no puedes recurrir al tipo de cambio y cuando haces reformas en fases depresivas. Y ese diagnóstico equivocado ha conducido a una terapia equivocada. La terapia es reducción rápida, urgente, acelerada de los déficits fiscales de todo el mundo al mismo tiempo, y en los estímulos al crecimiento tú dices que ahora se ven. Yo francamente no los veo por ninguna parte. O sea, lo que veo es retórica de sí, vamos a hacer algo para el empleo juvenil, pero oiga, ¿algo qué? ¿No? Algo a la altura del problema. La verdad es que Van Rompuy nos decía el otro día en Bruselas, a un grupo de amigos, tenemos una estrategia de crecimiento a corto plazo. Bueno, francamente yo no la veo por ninguna parte, la estrategia de crecimiento a corto plazo. Y la gran diferencia con América Latina también es que nosotros no tenemos las materias primas que nos han permitido en fase de boom de la demanda corregir nuestros déficits comerciales. Ya quisiéramos ser como América Latina, que si ha crecido mucho en los últimos años ha sido seguramente debido al apetito por la soja argentina y por el cobre chileno, por poner dos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías? Amigo.
No, mira, Ya nos has dicho lo que no podemos hacer. Ahora yo te voy a contestar. Cuando estaba en el banco me venían a hacer la misma pregunta. Digo, mira, nosotros no somos una farmacia para buscar recetas. Yo no sé lo que habría que hacer, hay que ponerse. Lo que sí sé que los problemas. Te voy a hacer una reflexión que siempre nos veíamos cuando se encontraban los programas de ajuste. Cuando tú partís de una visión estática, y dices, ¿cómo arreglo el tema del endeudamiento? ¿Cómo arreglo el tema fiscal? Si la visión es estática no tiene solución. Es como las saldías en el carro, se van acomodando a medida que marcha el carro. Lo importante es poner en marcha la máquina del crecimiento, y con el crecimiento empiezan a aparecer las soluciones. Estáticamente no hay solución a los problemas de un país. Entonces, ¿cómo resuelvo hoy el tema del déficit fiscal español, el tema del endeudamiento de la familia? Es muy difícil estáticamente. Tú tenés que entender que el crecimiento es lo que de alguna manera empieza a dar salida a las distintas. Hay que hacer ajustes. ¿Cómo no va a haber que hacer ajustes? Si, no hay que enfrentar el terrible problema del endeudamiento. Pues también pasó en Europa después de la guerra y se fue a Estados Unidos. Es decir, el tema es que poner en marcha la máquina del crecimiento. Y eso es lo que yo creo que se actuó con cierta lentitud en Europa en general. Me parece que ahora aparece la reacción, pues estos dos grandes problemas que no son pocos, ¿verdad? El desempleo juvenil, que es muy grave. Cuidado con eso. Cuidado con eso, si no pensemos en los años 30. Y en segundo lugar, el problema de poner en marcha estímulos a la demanda a partir de mecanismos de crecimiento. Yo creo que eso es un poco lo que yo te diría que de alguna forma hay que poner en marcha. Ahora, me llama la atención, te digo sinceramente, que este gran continente que puso en marcha mecanismos de solidaridad espectaculares, porque ustedes cuando partieron con la aventura de la integración, y son por último el bloque más grande del mundo, el 23% del Producto Mundial se genera en Europa, siguen siendo el tercer bloque demográfico, 500 millones, es decir, Europa es un señor pedazo de la economía mundial. Ustedes pusieron en marcha mecanismos de solidaridad muy inteligentes. Y si no, basta ver lo que fue las ayudas, los créditos, las transferencias para el desarrollo. Hubo un principio de solidaridad muy importante en Europa. Nosotros en América Latina siempre queremos tener esto, los fondos de solidaridad, que es admirable. Y si no, que lo digan. Ayer hablaba cuando recorres España, lo ves por todas partes, la solidaridad europea. Es muy extraño que realmente uno se pregunta cómo es posible que no hayan aparecido en la región grandes ideas que movilizaran realmente esa misma espíritu de solidaridad que tuvieron ustedes en los tiempos iniciales. Hay muchas razones, muchos argumentos, muchas visiones, la opinión pública, pero de alguna forma esto, la erosión de esa falta y la demora en llegar a las grandes soluciones, está creando este euroescepticismo que es muy preocupante desde el punto de vista de Europa, pero desde el punto de vista del resto del mundo. Europa es una pieza muy importante en el equilibrio mundial. Y por tanto, de alguna forma, eso debe llamar la atención. Yo pienso que ahora que creo que están empezando a aparecer y yo creo que eso es importante. Ahora, me gustaría comentar otra cosa, diciendo la muy buena presentación que acaba de hacer María Emma. Para nosotros también es el momento de la cooperación regional y de la integración regional, en donde realmente no nos fue bien. Porque la verdad que cuando veas, yo estuve en el cincuentenario, privilegio de edades, ¿no? Cuando se creó la integración en el año 59 en Uruguay, se creó la LALCA, el primero, que en el fondo queríamos imitar a los europeos. Nosotros queríamos ser buenos europeos y queremos tener toda la cosita que tienen ustedes, la sensibilidad social, la democracia, el estado de bienestar. Ese era nuestro objetivo. Y cuando empezamos este negocio, lo queríamos hacer. No nos fue bien, estamos con el 19% del comercio total dentro de América Latina. Es cierto que algunos países han aprovechado muy bien, como el caso de Brasil, el 54% de los productos manufacturados van a la región, pero en términos generales no nos fue bien. Yo creo que ese despertar de la integración con nuevos modelos más pragmáticos, menos ideológicos quizás, menos imitativos de Europa, para ponerlo más claro. Nosotros somos nosotros y Europa es de Europa. Entonces, cada uno responde a una realidad histórica. Yo creo que y te diría que la región está reaccionando, no solamente en lo político, está reaccionando en lo económico. ¿Y qué son las empresas multilatinas? Son esquemas de integración. Estas 500 empresas que hay o más en este momento, empresas que invierten dentro de la región y comienzan a expandir el mercado, viviendo con todas las imperfecciones de las relaciones del mercado. Eso es lo interesante. Esas empresas se mueven en esta América Latina.
no en el ideal. Y logran, invierten en Estados Unidos, están invirtiendo en Canadá, están invirtiendo en Europa. Bueno, esa es una experiencia que la región tiene capacidad. Yo por eso, hoy más que yo, si fui integracionista cuando empezó este negocio, yo soy más todavía ahora. Porque creo que para navegar en el mundo que vendrá hay que navegar en convoy. En ese convoy hay mucho que hacer con Europa, como yo te decía. Yo creo que para nosotros Europa, además, en este comercio, nos genera empleo. Como nos genera empleo la relación con Estados Unidos, que no nos genera la relación con Asia. Espero que lo haga, pero hoy por hoy, muchas veces se dice en Europa, no, ustedes han optado por el Pacífico. No, el Pacífico es el gran comprador de materias primas y bendito sea Dios. Por supuesto que es importante, pero con eso nos generamos trabajo, en la medida y en la calidad que precisamos. Nosotros la relación con Estados Unidos y con Europa es muy importante, porque tenemos una capacidad de interacción que lo está demostrando en la práctica, que es lo que nos permite realmente mejorar el empleo. Por eso que yo no hago una oposición Pacífico-Europa. Creo que los dos son importantes. Y los dos, y eso, si actuamos unidos con un esquema de integración, yo creo que realmente podemos aprovechar la ventaja de ambos. Muy bien. Ahora sí ofrezco la palabra para preguntas concretas y concisas. José Antonio Campo. Y después. Ahí. Aquí. Quería hacer ya me referiré a los temas que hablaba María Emma, pero quería hacer un contraste entre las diferentes versiones sobre integración latinoamericana. Yo tiendo a estar más de acuerdo con la expresión de Josep Borrell de que nosotros hacemos bloques que se hacen y se deshacen. Somos muy creativos creando bloques. ¿No es cierto? La Alianza para el Pacífico es el último, pero no hace poco era UNASUR y era la CELALC. Y desafortunadamente no los deshacemos, Josep. Por ejemplo, la comunidad andina es un fantasma que deambula todavía y no hemos tenido el coraje de decir que se murió. Digamos, sería mejor hacer, por ejemplo, un tratado sudamericano de libre comercio en torno a UNASUR, pero no somos tampoco capaces de hacer eso. Entonces yo creo que la historia de la integración, digamos, a diferencia de María Emma, creo que estamos en uno de los puntos más críticos de la historia de la integración latinoamericana, donde estamos profundamente divididos. No nos presentamos hacia el mundo como un bloque, como una fragmentación de bloques. Por ejemplo, los años 90 fueron mucho mejores en integración latinoamericana que la década actual, mucho mejores. Y estamos a través de múltiples divisiones. Y digamos, la Alianza del Pacífico, claro, es la innovación del momento, ojalá tenga éxito, yo no le deseo otra cosa, pero la verdad es que internacionalmente se ve, y creo que es correctamente, como una forma de contrarrestar a Brasil, cuyo proyecto fue UNASUR. Entonces, en vez de unir, está dividiendo, como en muchas de las iniciativas. O sea, la única iniciativa integradora realmente es la CELAL, que es desafortunadamente la más débil de todas y tiene un carácter exclusivamente político y muy limitado. Pero las otras perdóneme, María Emma, son integraciones para desunir. Gracias. Atrás me han pedido primero la palabra. ¿Sí? Sí, porque es que Enrique tiene poco tiempo. Sí. Sí, porque creo que el micrófono no llegó. Muchas gracias. Soy un profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alcalá. Enhorabuena por la organización de este magnífico seminario y por las 3 ponencias que hemos escuchado, fascinantes. Tengo una pregunta para don Josep Borrell y otra para don Enrique Iglesias. Él ha terminado planteando los grandes retos que tiene nuestro continente
y uno de ellos es qué hacer con el euro. Y me gustaría, y lo ha dejado en el aire, me gustaría saber cómo ve él el futuro del euro, porque los europeos tenemos que tomar una decisión sobre si continuamos con la Unión Económica y Monetaria. Entonces, él ha tenido grandes responsabilidades políticas en España y en Europa, y me gustaría saber que nos dijera si ve que vamos a resolver el problema o vamos a dar marcha atrás a la historia, como ha señalado. Y también me gustaría saber la opinión de don Enrique Iglesias de cómo se ve desde fuera del continente una desmembración del Eurogrupo. ¿Cuál es la percepción que tiene él? Si cree que en el resto del mundo realmente ya se desconfía y qué ocurriría a la economía mundial si se desquebraja este invento asimétrico del euro. Muchas gracias. Yo, lamentablemente, les he dicho que tengo un acto en la oficina que no tengo que estar allá, porque además veo que viene gente de afuera, por eso me voy a tener que ir después de esto. Lamentablemente, pido disculpas al presidente, a los amigos, pero tratando de contestar esa pregunta, que no es nada fácil. Yo no tengo experiencia con respecto demasiado para decirle. Yo creo que el euro fue un invento espectacular en la historia de la economía mundial, ¿verdad? El hecho de haber creado una moneda. Tengo la impresión de que en la creación del euro y en su expansión prevalecieron mucho más las cancillerías que los ministerios de Economía. Es decir, hubo un objetivo político de esto muy comprensible. El hecho de que el euro fuera un elemento de unidad europeo me parece que realmente está detrás de esto. Pero creo que ya lo se ha dicho mucho, el problema de la falta de una política fiscal en la partida, la falta de una verdadera autoridad económica que impusiera ciertas reglas comunes de comportamiento. Todo eso debilitó claramente el funcionamiento del euro, y eso creo que es un hecho que hoy está ya es un punto pacífico de reconocimiento por qué el euro ha tenido esos problemas. Pero tengo la impresión de que yo personalmente creo que sería muy lamentable que el euro desapareciera, yo creo. No sé, creo que visto de afuera se vería como una ruptura de la unidad europea, lo cual no nos hace bien a nadie en este mundo. Creo que nosotros precisamos una Europa unida, una Europa firme. Creo que en todo esto es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, una ruptura del euro sería un principio de desmembramiento de Europa, y eso es trágico para Europa y para el resto del mundo. Ahora, que eso no es fácil, ya me imagino que no es nada fácil, pero yo pienso que en este momento hay países acreedores y hay países deudores, hay países que pueden generar demanda y que podrían perfectamente movilizar el resto de la economía europea abriendo su capacidad de compra y su capacidad de importación para poder movilizar un poco los balances económicos dentro de la región. Pero yo espero que de alguna forma la apuesta al euro continúe. Creo que habrá que hacer algunos ajustes importantes, pero sobre todo ver si realmente el euro nace además con un banco central un poco lastrado, porque el Banco Central aparece con una serie de funciones tradicionales de los bancos centrales que no se le dieron al Banco Central Europeo y le cuesta ganar espacio. Pero me parece que sería, para mí, reconociendo las dificultades que tiene su mantenimiento, sería trágico que el euro desapareciera de la escena europea y, por tanto, de la escena internacional. Yo me voy. Yo me tengo que ir. Gracias. Sí. Adiós, don Enrique. Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta. Vamos a ver, el euro ha superado su fase aguda. O sea, el euro estaba enfermo y superó la fase aguda, cuando el enfermo parece que se va a morir. Estuvo a punto de morirse en el verano del 2011 y en el verano del 2012, y en ambas ocasiones lo salvó Draghi, bueno, Trichet primero y Draghi después,
diciéndoles a los mercados que iba a intervenir para evitar que las tensiones especulativas hiciesen imposible la financiación de España y de Italia. Y desde el momento en que los mercados parece que se creen que en caso de necesidad el Banco Central Europeo sacaría la artillería pesada, han dejado de atacar al euro y estamos en una fase crónica. Es decir, la fase aguda ha desaparecido, el enfermo no se ha muerto, pero se ha quedado en una fase crónica. Una fase crónica de bajo crecimiento, alto nivel de paro y expectativas muy débiles. ¿Cómo lo sacamos de la fase crónica? ¿O puede recaer y volver a una fase aguda? Como ha dicho Enrique Iglesias, la única forma de sacarlo de la fase crónica es propiciando un crecimiento que estabilice la situación en los países afectados. Pero de momento esto no está ocurriendo. Y por lo tanto la fase crónica puede volver a tener un episodio agudo si en algún momento ocurre un accidente, como por ejemplo lo que diga el Tribunal Constitucional alemán el día 11 de junio. Imagínate que dijera que eso de la compra del mercado secundario de deuda pública por el Banco Central Europeo no vale. Pues tendríamos una fase agudísima de la crisis. O sea que estamos pendientes de acontecimientos que no son económicos y que no controlan los países afectados. No digo que vaya a ocurrir, pero pudiera ocurrir que un cambio de posición en Alemania, por razones de tipo legal, provocase otro cataclismo. Pero mientras no se resuelva el gap de competitividad creado entre el norte y el sur, el problema seguirá latente. La fase crónica seguirá allí. Mientras no resolvamos este problema, no podremos decir que el euro ha recuperado una situación estable. Y toda la cuestión consiste en saber cómo se cierra ese gap de competitividad, cómo conseguimos volver a estar juntos bajo la misma moneda y con los fundamentales más o menos parecidos. Pero hoy, si viniese un marciano y nos mirase y viese las situaciones de la economía de un grupo de países y de otro grupo de países, y le dijéramos que esos dos grupos de países están sometidos a la misma política monetaria, el mismo tipo de cambio, el mismo tipo de interés, pensaría que estamos locos. Eso no es razonable, no es razonable que esos dos grupos de países tengan la misma política monetaria. Y desde luego, si hoy fuésemos a hacer, no lo haríamos. O sea, hoy no impondríamos la misma moneda a todos los países europeos tal como están, porque no han convergido, sino que han divergido. ¿Cómo se consigue la convergencia? Mientras no consigamos hacerles converger, el problema seguirá allí. Como los costes de echar marcha atrás son enormes, nadie echa marcha atrás. Pero ¿cuánto tiempo se puede estar así en la fase crónica sin recaer? Pues, como ha dicho Enrique, empieza a haber una situación de tensión social en algunos países que no puede continuarse indefinidamente. Tiene que haber alguna luz de esperanza, tiene que haber alguna forma de que la gente piense que los sacrificios de hoy conducen a mejor puerto mañana. Porque sacrificios de hoy para más sacrificios mañana, la gente llegará a un momento en que dirá, oiga, usted ya vale. Ahora, el problema es que los que pudieran recuperar la libertad monetaria saliendo del euro, Grecia, por ejemplo, o si me apuran España, tendría que ser de una manera muy difícil, porque tú sales del euro, pero tus deudas siguen en euros y tienes que pagarlas con una moneda devaluada. ¿Cuán devaluada sería la nueva moneda? No lo sabemos, seguramente mucho. De manera que si tú sales del euro porque tienes un exceso de endeudamiento, lo que habrías conseguido en términos reales es tener más endeudamiento todavía. Y por lo tanto la ruptura del euro, si alguna vez se produce, esperemos que no, es más razonable pensar que se produzca por una salida de los más competitivos que de los menos competitivos. Una salida de los que la salida del euro sería la forma automática de que perdieran el exceso de competitividad que tienen, porque su moneda se sobreevaluaría.
y Alemania perdería competitividad porque tendría un tipo de cambio más alto. Y lo que no quieren hacer por las buenas les ocurriría por las malas. Pero eso sería un cataclismo en el que más valdría no imaginar, pero no vale no imaginar eso y al mismo tiempo no imaginar formas de salir de la fase crónica. Porque si estamos en la fase crónica per sempre, no evitaremos otra fase aguda. Y esa fase aguda vendrá acompañada de movimientos de protesta social que estarán muy justificados. Muchas gracias. María Emma me ha pedido un comentario. Sí. No, brevemente al comentario de José Antonio Ocampo. Todo lo contrario, es decir, yo ahí sí difiero totalmente. Creo que los mecanismos de integración que ha intentado América Latina en la última década, sobre todo, después de tener un Mercosur y una comunidad andina que necesitaban renovarse, y estamos en ese proceso, y yo creo que los 4 países miembros de la comunidad andina están en la búsqueda de ese proceso, no son producto de la improvisación, sino de decisiones políticas y de cambios políticos y de disminución de dependencias en América Latina, que creo que nos llevaron a buscar un acercamiento por primera vez en la historia de la unión de un continente como Sudamérica y de CELAC, que es el relacionamiento con Europa. Creo que el solo hecho, inclusive desde el punto de vista ideológico, de que uno pase de tener una presidencia de la CELAC en cabeza de Chile, a pasar a Venezuela, a pasar a Cuba, que por primera vez presidirá un organismo multilateral, es importante, es importantísimo y muestra al contrario una madurez que creo que han entendido, porque no se trata de acuerdos de libre comercio. Tal vez UNASUR no es el escenario para firmar acuerdos de libre comercio o tratados de libre comercio, sino una instancia más política y una instancia de integración real. Pero creo que es un valor agregado de una región que explora y que, yendo a lo que Enrique Iglesias decía, lo único que nos puede acabar es con un cierto quedarnos estáticos, sino buscar alternativas y procesos de integración. Prefiero pecar por ese exceso y no quedarnos sin esa posibilidad de compensar lo que fueron antes dependencias y que hoy son multilateralismos intrarregionales. Gracias, María Emma. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, ustedes ya entenderán por qué, y es que nuestro presidente del banco, don Enrique García, quisiera hacer su intervención en este momento en razón a que pues muchos de los comentarios que se han formulado en la mañana de hoy son reflexiones que él quería compartir con ustedes y le parece más importante hacerlo en este momento para enriquecer el debate y después podremos continuar con el diálogo con ustedes. Presidente, entonces le ofrezco, sí señor, si quiere aquí o si quiere... Bueno, mil disculpas en primer lugar por no haber estado presente en la inauguración, pero razones de fuerza mayor, el vuelo que se canceló me impidió estar esta mañana. Muy grato estar aquí. Voy a hacer algunos comentarios. En primer lugar, la satisfacción de poder estar en este evento, y he escuchado con mucha atención las excelentes presentaciones. También parte de sentarme aquí que estaba Enrique, hay 2 Enriques, Enrique el bueno y Enrique el malo. No sé si el que se fue es el bueno o el malo, pero yo con él siempre nos sustituimos y tenemos muchas cosas en común. Bueno, quizá lo principal que quisiera comentar es darles una visión sintética de dónde está América Latina, lo bueno y lo malo. Hay cosas muy buenas y se han dicho esta mañana. América Latina no hay duda que está en el mejor momento que yo recuerde en mi vida en términos macroeconómicos. Eso no hay ninguna duda. Y eso se debe a 2 factores. El primero,
no lo escuché a Enrique, pero hemos estado en China hace una semana, así que posiblemente sé más o menos lo que ha dicho y María Emma lo puso claramente. Hemos aprendido las lecciones duras de los años 80, en la cual la inestabilidad macroeconómica fue un tema que motivó lo que se llama la década perdida de ajustes en la década de los 80. Esa es la verdad. Entonces, independientemente de la ideología que puede existir en la región, con muy pocas excepciones, muy contadísimas excepciones, yo diría que hoy en día el manejo macroeconómico es un manejo macroeconómico muy prudente. Manejo fiscal, manejo monetario, tipos de... Hay excepciones como en todo. Bueno, pero el otro, que no es menor, y Josep lo ha destacado 2 o 3 veces en sus intervenciones, es que nos hemos beneficiado de mi amigo Wu, del dinamismo de la economía asiática y particularmente de la China. Y el efecto en los términos de intercambio ha sido de una magnitud increíble. Entonces, si unimos los dos factores, el resultado es que vemos unas cifras que obviamente nos sentimos muy orgullosos. Y ahí se ve que cuando uno mira la situación de Europa, pues yo me acuerdo cuando yo era ministro en mi país, en Bolivia, bueno, yo veo las cifras de Europa y me acuerdo lo que nosotros teníamos. Y ahí en el debate aquí se preguntó, tú preguntabas qué diferencia América Latina de Europa. Muchas de las cosas que dijo Enrique, pero hay otra muy importante. Y hago un paréntesis y les señalo, estaba reunido con algunos de los ministros que fuimos colegas al final de los años 80 y que tuvimos responsabilidades directas en las políticas de ajuste que tuvieron que hacer. Y yo hacía la siguiente pregunta: en el contexto actual, ¿sería posible que hagamos las mismas cosas? Y aquí yo pienso que no. ¿Por qué? Bueno, ¿y cuál es la diferencia con Europa que no se mencionó? En el caso de América Latina, nosotros trabajamos a nivel individual de países, país por país, con mucha disciplina, con rigor, ajustes fuertes. A mí me recuerdo, asumí el ministerio en un momento en que las reservas internacionales netas de mi país en ese día eran negativas 150 millones de dólares. Y ni bien habíamos asumido el gobierno, en las 24 horas tuvimos que tomar medidas de ajuste muy fuertes, que incluían, por ejemplo, subir el precio de la gasolina al 45%. Y no hubo ninguna conmoción social porque la población había aprendido de lo trágico que es tener procesos hiperinflacionarios. Bueno, ¿sería posible hacer eso hoy? Yo digo no por lo siguiente, porque como ha habido un avance importante en nuestras sociedades, el nivel de ingreso ha aumentado, han aumentado las clases medias, las ambiciones sociales son muy grandes, hoy día ese tipo de enfoque no sería posible. ¿Y qué es lo que yo veo en Europa? En Europa veo que tienen sociedades, primero, que todo el esfuerzo se hace en un acuerdo de integración, mucho más difícil, con una señora alemana dura, que está ahí y que tiene hegemonía. Por otro lado, clases medias acostumbradas a un buen. Entonces, ese es uno de los temas como paréntesis que quería dejar. Ahora, viendo América Latina, debemos estar satisfechos. Y la respuesta es no. Yo creo que el riesgo mayor que yo veo en América Latina hoy día, siendo muy franco, es la complacencia. Y esa complacencia está llevando a pensar de que estamos en el mejor de los mundos y que esto va a ser eterno. No, yo se lo he dicho, gran parte se debe a los términos de intercambio. Y hay una realidad, la región se ha reprimarizado. Y un modelo basado en las exportaciones de materias primas con precios altos puede ser muy buena en las épocas de bonanza, pero hay que acordarse, los ciclos son. Y llegará el momento. Entonces, ese tema es uno de los temas delicados. Bueno, y vamos a otra. Nosotros hicimos en CAF un estudio. No nosotros, encargamos a un grupo muy distinguido a nivel global de hacer una perspectiva América Latina al 2040.
Y particularmente se enfatizó la comparación entre América Latina y Asia. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión principal es que si América Latina quiere tener una convergencia con los países industrializados en un periodo de 25 años, en términos de ingreso per cápita, y al mismo tiempo resolver en forma sostenible los problemas que han sido mencionados de pobreza e inequidad, tiene que crecer a tasas superiores al 5 o 6%. Ese 3,5 4%, claro, si nos comparamos con lo que está pasando en Europa suena muy bien, pero ese no es nuestro patrón de comparación. Tenemos que compararnos con las economías emergentes que han sido más avanzadas. Bueno, decir eso es fácil, pero ¿cómo se hace? Y aquí viene el problema principal y es donde nosotros, como institución, creemos firmemente en la visión de largo plazo, en una agenda integral de desarrollo que enfatice no únicamente aspectos aislados, que a veces es el problema con una visión de corto plazo, sino una visión de largo plazo, que compatibilice lo macroeconómico, lo microeconómico, la equidad y la inclusión social y el medio ambiente. ¿Y cuál es el pilar central de ese trabajo? Es la transformación productiva, una transformación productiva que sea eficiente para ser competitivos a nivel global y que al mismo tiempo sea incluyente y sostenible ambientalmente. Bueno, hay mucho que hay que hacer. Hay que cambiar el patrón de la producción. Eso significa más inversión, mejor inversión. ¿Inversión en qué? Más en infraestructura, más en educación, más en ciencia y tecnología, e ir a cadenas productivas de valor agregado diferentes. Y aquí viene el nexo de este principio con el tema de la integración regional. Para nosotros en CAF, la integración regional no es un lujo, es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? Si en América Latina queremos cambiar el patrón de exportaciones para tener productos con mayor valor agregado, mayor tecnología, tenemos que partir de la premisa que se comienza por tener un mercado interno. Si no, es imposible hacerlo. Obviamente, exportar materias primas, cobre, soja, estaño, eso es fácil en términos relativos, pero otra cosa es valor agregado. Y lo que ha señalado Enrique, creo que María, en la actualidad, el volumen de comercio intrarregional en el Mercosur no pasa del 18%, en los andinos el 12%. En general eso no es posible. Entonces, aquí viene el gran esfuerzo de futuro de hacer una estrategia más de largo plazo. Y yendo al tema de integración, no hay duda de que en lo político ha habido un avance importante, muy importante. Aquí yo creo que Mariam ha sido un factor fundamental en su año y un poco más de Secretaría General de UNASUR, de haberle dado un vuelco a ese esquema. Pero es político esencialmente, y el CELAC es político. Ahora, en lo económico, lamentablemente creo que el avance no ha sido positivo. Entonces, si miramos los acuerdos de integración, el Mercosur, la Comunidad Andina, no han funcionado. Obviamente lo que hemos visto en Cali, esto es un esquema innovativo, etcétera, pero es parcial. Entonces aquí viene el gran desafío. ¿Cómo retomar para América Latina un proceso de integración realista, pragmático, pero que sea consistente y no fragmentado? Y ahí viene uno de los grandes desafíos que vemos nosotros. Entonces, en resumen, yo diría, podemos estar muy contentos con los logros. Podemos ser optimistas en el sentido que tenemos oxígeno para poder, varios años todavía, entrar en un proceso de transformaciones. Pero si no nos movemos rápido en la región, el riesgo es que el ciclo pase. Y sería una lástima que América Latina pierda la mejor coyuntura que ha tenido posiblemente en su historia republicana. Y para eso se necesita que los actores
a nivel nacional, a nivel regional, tengan una visión de largo plazo, que los gobernantes no solo se preocupen de la próxima elección, sino que se preocupen de la próxima generación. Entonces, ahí viene, es una combinación de temas sociales, económicos y políticos. Y entre los problemas centrales, para simplemente resumir, que tiene que la región, y yo estoy seguro que en el panel siguiente aquí el gurú, el doctor Ocampo, les va a dar una versión más precisa, pero obviamente América Latina no puede quedarse contenta invirtiendo el 20-21% del PIB. No puede estar contenta con el nivel de aumentos de productividad que tiene. No puede estar contenta con la naturaleza de sus exportaciones. Las cosas positivas las quiero resaltar. María me lo ha señalado. Una de las cosas positivas, concretas, que ha marchado en América Latina en integración es la integración física. Eso sí, en Sudamérica ha habido un esfuerzo concreto, nosotros únicamente, que somos los principales financiadores de ese proceso, hemos aprobado en los últimos 8 años más de 60 proyectos de integración física, que es una inversión de más de 30.000 millones de dólares. Eso es positivo. Las multilatinas es muy positivo. Hay empresas que están, pero como vemos son cosas parciales. Entonces ahora el tema es cómo buscar el aglomerar. Entonces simplemente yo quería resaltar estos puntos y decirles que en realidad la relación de América Latina debe verse en este mundo globalizado en forma amplia. Hay un enamoramiento con mi amigo Wu, con la China, con el Pacífico, que está muy bien, es una zona emergente, pero no nos olvidemos del Atlántico, no hay que olvidarse del Atlántico. Entonces la geopolítica que debe manejar América Latina es mantener ese balance en las diversas perspectivas. Y no se olviden de Estados Unidos. Estados Unidos es la principal potencia y va a ser por mucho tiempo más. O sea, ese equilibrio entre Asia, América, Europa, y aquí viene otro actor importante, es África. Hay una iniciativa que está estudiándose, que la está promoviendo Johns Hopkins University, que es un poco la complementariedad de esto que se llama la iniciativa del Atlántico. O sea que, porque ¿qué cubre eso? Cubre el continente americano, desde Canadá hasta abajo, está Europa y está África. Y el otro plano que es muy importante es la relación sur-sur. Entonces aquí hay varias dimensiones que ameritan un trabajo mayor. Así que me quedo aquí y decirles que me complace muchísimo y lamento no haber estado a tiempo. Guillermo lo hizo intencionalmente, llamó al piloto para que él pudiera inaugurar el evento. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo bastante limitado para un par de preguntas más. Tú me has pedido la palabra y Juan Pablo también. O si ya le absolvieron la pregunta, pues, pero no. Sí, muchas gracias. Muy brevemente. Tiene que ver con algunos de los conceptos que se han manejado y no quisiera, digamos, incurrir en ese defecto académico de ser muy preciso con los términos. Pero creo que es importante clarificar que cuando hablamos de regionalización, de regionalismo, de integración, no estamos hablando exactamente de las mismas realidades, aunque pudieran estar relacionadas. América Latina presenta dinámicas de regionalización, digamos, incipientes a través de la inversión de las multilatinas de unos países a otros de la región, de una modesta, especialmente en algunas áreas, aparición de cadenas productivas intrarregionales y de flujos de comercio, de movimientos de personas que están creando una integración de facto, ¿no? Y a ese proceso es el que la bibliografía en muchos casos pues denomina la regionalización a la que asistimos en la región. Pero lo que también tenemos son fórmulas de regionalismo institucionalizado y querría abundar en algo que ha señalado la señora María Emma Mejía, y es que algunas de las iniciativas que han surgido, aunque puedan haber contribuido a esta
proliferación de siglas y de estructuras a las que se refería el profesor Ocampo, tienen funciones y objetivos distintos a los de los esquemas de integración clásico y no deberíamos juzgar sus resultados porque, por ejemplo, no promueven el libre comercio o no logran uniones aduaneras. No es ese el objetivo de la UNASUR ni el objetivo, por ejemplo, de la CELAC, ¿no? Que son plataformas de concertación política. Y si hay que juzgar sus resultados, hay que hacerlo, en todo caso, por los logros que tienen en materia de concertación política. Desde esa perspectiva, yo creo que hay razones para un modesto optimismo. UNASUR puede, potencialmente, permitir un buen encaje en la región de un Brasil, que es líder regional, pero también potencia global, y que a veces no encuentra los mecanismos adecuados para que esa doble aspiración se materialice en una política exterior coherente y ordenada. UNASUR puede ser el mecanismo para que asistamos a un Brasil sudamericano antes que un torpe y probablemente fallido intento de establecer una Sudamérica brasileira. CELAC, por ejemplo, es un grupo de río ampliado en muchos aspectos. A nivel de jefes de Estado y de Gobierno, es una plataforma de concertación política para aquellos asuntos de política exterior donde hay puntos de consenso y puntos de acuerdo. Y creo que también hay razones modestas para un modesto optimismo en el caso de CELAC. CELAC ya está haciendo al menos 3 cosas importantes para la región en términos de esa concertación de políticas exteriores, interesantes para la propia región y también para los socios y los interlocutores externos. Primera de ellas, está logrando abrir de manera incipiente un debate sobre la cuestión del narcotráfico, de las drogas ilícitas, al calor de ese debate que también estamos teniendo en Europa y que también se está produciendo, atentos, en los Estados Unidos. Parece que por primera vez hay condiciones para abrir el debate sobre un consenso prohibicionista que después de muchas décadas ha fracasado absolutamente y sobre el que tenemos que discutir. Segundo, está promoviendo consensos sobre el caso de Cuba, sobre la cuestión de Cuba, por parte de toda la región. Y tercero, mucho más allá de la cuestión de las Malvinas, está planteando un debate importante sobre la cuestión de los recursos naturales y la desmilitarización del Atlántico Sur, asunto que interesa a América Latina, que interesa a África, se ha hablado también de esto hace unos minutos, pero que también interesa a europeos y a otros países. Muchas gracias. Gracias. Voy a darle la palabra a Juan Pablo para que después, si los comentaristas desean algo, podamos. Gracias, Guillermo. Muy brevemente. Decía Enrique al principio, Enrique Iglesias, el malo. Decía Enrique al principio que los cambios de época nos deberían ayudar a pensar más allá del cortoplacismo. Y yo querría colocarme en ese plano para hacer una pregunta a nuestros ponentes. Y es que, si lo he entendido bien, bajando al terreno de las relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, sus comentarios, hay poco margen para el optimismo, ¿no? Porque, por una parte, aunque queramos desvincularnos de la coyuntura es terriblemente importante y va a dejar una huella duradera. Y, claro, la coyuntura nos coloca en un declive de Europa, en un auge de América Latina y con una relación a la que hemos llamado siempre alianza estratégica, pero realmente por construir, ¿no? Entonces, en los comentarios, tanto de Josep como en los de Mariema Mejía, ha habido una referencia a la ausencia de una voluntad política. Por una parte, porque Europa, a través de los ojos de Alemania, o Europa o Alemania, utilizando los ojos europeos, mira más hacia el este que hacia el oeste. Y, por otra parte, como tú señalabas, porque ha habido una gran retórica en la descripción de estas relaciones, pero una falta de resultados. Bueno, a mí entonces me gustaría preguntar, pensando en el futuro más allá de la coyuntura, ¿podemos seguir hablando de alianza estratégica, de alianza? ¿Es estratégico lo que hay que cambiar? ¿Cuándo va a haber una coyuntura que nos permita avanzar en la construcción de esta alianza? ¿Cuáles podrían ser los ejes? Gracias. Gracias, Juan Pablo. ¿Tú quieres, Mariema, primero? ¿Hacer más preguntas? No, es que no tenemos ya tiempo para más preguntas, lamentablemente, pero después podremos seguir. No, brevemente, porque creo que aquí también valdría la pena que Enrique nos diera sus luces en ambas, la reflexión del profesor, que me parece que
comparto totalmente esa causa y creo que es útil esa reflexión, ¿no? Ya lo había dicho yo, la diferencia entre lo que son unas alianzas políticas que eran impensables en América Latina, inclusive cuando América Latina no tenía esas divisiones ideológicas que teníamos hoy, inclusive cuando había dictaduras, cuando había gobiernos totalitarios, era impensable que hubiese una visión compartida, que creo que es parte del enorme enriquecimiento de abandono a las viejas dependencias. Nosotros no tuvimos un pensamiento común y es sorprendente, y no lo tuvimos durante, dijéramos, no nos vamos a ir a la historia patria, pero yo creo que nuestro fraccionamiento nace con la forma en que se armaron nuestras repúblicas, ¿no? Y son 200 años de enormes dependencias que por primera vez nos permiten pensar que es alentador. Tal vez no lo hicimos como Europa, no entramos por el acero y el carbón, sino que entramos por la vía política. Tal vez eso es América Latina, esa enorme peso y esa carga política, pero creo que es importante y creo que le debemos dar ese compás de espera que señala el profesor, porque me parece que no lo merecemos y que de alguna forma de allí surgen procesos dificilísimos, como el de la integración física, pero que son alentadores. Por lo menos tenemos un mapa por primera vez en la historia de Sudamérica de cómo debería integrarse esa región y cómo deberíamos conectarnos en una geografía imposible como la que tiene Sudamérica. Entonces, me parece válida la reflexión. Cuba no podrá estar nunca más, no podremos celebrar nunca más una cumbre de las Américas. Si Estados Unidos y Canadá quieren cumbre de las Américas, van a tener que hacerla con Cuba dentro y no con Cuba fuera. Entonces se cierra también un capítulo, comienza a cerrarse, y qué mejor interlocución política que la que puede tener dirigiendo un organismo regional como la CELAC. Entonces creo que ese valor agregado, que nos falta mucho en lo andino, mejor que nadie lo conocen, bueno, Guillermo que estuvo allí y por supuesto Enrique García, pero estamos en un momento de exploración y en un momento de optimismo hacia la región, yendo a lo que comentaba la segunda pregunta, poco optimismo del relacionamiento con Europa, pero unos valores compartidos que yo creo, que yo trataba de mostrar en mi reflexión, que creo que son muy alentadores. Con Asia va a ser muy difícil, con Asia-Pacífico. Se volvió una relación estricta, o nace como una relación estrictamente comercial, y nosotros no tenemos valores compartidos, una ética común, no tenemos una cultura como la que sí encontramos con Europa, y finalmente Europa sigue siendo nuestro segundo socio comercial en buena parte de la región, y eso es algo que no podemos olvidar. No estamos en la agenda europea. Sin embargo, la señora Merkel fue allá en enero a Santiago y estuvo presidiendo el encuentro Unión Europea-América Latina, y fue exitoso, si lo pudiéramos llamar así, por lo menos otra vez un encuentro político. Si no produce resultados, dijéramos, ampliados, por lo menos hubo un encuentro político que con un organismo como la CELAC que se apropia, dijéramos, de ese valor agregado. Así que no soy optimista porque considero que estamos buscando en nuestros propios caminos. En ese sentido no soy optimista, pero creo que es un valor muy significativo del cual Europa, como analizábamos en este panel, también Europa va a poder aprender de ese proceso, y eso me gusta, creo que nos lo merecemos. Don Enrique. No, bueno, yo creo que aquí podemos... Sí. El punto de María Emma sobre los esquemas del CELAC, especialmente UNASUR, yo quiero destacar, es evidente que era hace 10, 15 años, era muy difícil pensar que ideologías diferentes, líderes diferentes se puedan sentar en una forma armoniosa. Entonces, cuando uno mira el caso de CELAC, es interesante que lo presidía Sebastián Piñera, que representa una posición de derecha, centro-derecha, ¿no? Digamos, y por otro lado estaba Hugo Chávez, y ahora lo preside Raúl Castro. Bueno, esto era inconcebible que hace unos años, que vayan en una misión conjunta los cancilleres
de los tres países a Europa, a otro lado. O sea, en lo político no hay duda que se ha madurado mucho. La manera en que se resolvió el impasse serio que había entre Colombia y Venezuela, con un pragmatismo muy grande, y lo que señalas tú, que eso está ayudando en el proceso de encontrar una fórmula de paz en Colombia, en las reuniones de Habana, ese es el gran avance. Pero en lo económico, ahí sí la cosa no está igual. Muy bien, pues muchas gracias a todos los ponentes. Creo que ha sido muy útil el diálogo y muy refrescante, nos permite ver grandes posibilidades y también cómo hay todavía temas por tratar y avanzar. Solamente yo digo una palabra por mi propia experiencia como secretario general de la Comunidad Andina que fui. La integración de hoy es completamente distinta a la que fue hace 30 o 40 años. Montar esquemas de integración sobre la base de los paradigmas del pasado sería volver a condenar la integración regional a un nuevo fracaso. Hoy no hay plataformas excluyentes de inserción internacional y ese es el gran desafío que tiene América Latina. Europa, por supuesto, es una de ellas, pero América Latina tiene que encontrar el mejor camino, probablemente sobre la base de una agenda multidimensional para superar divergencias ideológicas que todavía subsisten, pero para lograr insertarse adecuadamente en el escenario global. Lo que aquí se ha dicho adicionalmente es que nosotros hemos tenido que hacer la integración sin anestesia. En Europa la hicieron con anestesia y eso sí marca una gran diferencia. Muchas gracias. Y nuestro próximo panel, entiendo que, María Cecilia, hay una pausa ahora y seguimos, no sé, en la sala de conferencia internacional continuamos después de una pausa y de un café que es allá mismo, aquí en la cafetería. Señor rector, muchas gracias por y a todos ustedes.